Cultural. Bueno, la política también es cultura. Es una expresión quizás la más interesante para muchos de eso que llamamos cultura. Sin duda. Y pues tengo el placer, el honor de compartir con ustedes la compañía de Rafael Céspedes Morillo, autor de un texto que se llama Estrategia y asesoría política, mis experiencias. Bienvenido, Rafael, un gusto inmenso volver a verte después de tantos años. Gracias, Guillermo. Sí, te recuerdo con mucho cariño. Igual. A raíz de algunas cosas que hicimos por ahí por los años 96, 96, 97 aproximadamente. Ahí con otro gran amigo, o común amigo, o varios. Varios. Porque ahí se daba como una confluencia de más de dos ríos. Sí, sí, claro. Eso, bueno. Un proceso de reforma y de modernización del Estado. Perfecto. Que se gesta a partir de la Comisión Presidencial de Reforma y Modernización del Estado que creó en su momento el presidente Leonel Fernández. Sin duda que sí. A raíz de eso, nosotros fuimos contratados para hacer la primera campaña publicitaria motivacional que se hicieron para motivar a la gente a su vez a ir al voto individual, porque era la primera vez que el país tenía esa experiencia. Votaciones separadas. Una votación separada. Hicimos una campaña que todavía hoy yo sigo creyendo que sí, que fue buena. Y el resultado lo demostró, que es lo más importante, un comercial, porque un comercial es muy bueno porque es bonito, pero no produce movimiento en la caja registradora, entonces el resultado es malo. En este caso, en vez de la caja registradora, en las urnas, entonces yo creo que se logró eso. Y de allá para acá, ¿qué aprende en su periplo profesional participando en el diseño de estrategias electorales a partidos de otros países amigos, Rafael Céspedes? La intrusión ha sido amplia, permanente, y yo pienso que si no ha sido más fructífera es por el receptor. Pero de verdad que hemos tenido una experiencia interesante. Nosotros salimos de aquí en el 1998. A raíz de ese encuentro del que ya conversamos, yo fui contratado para dirigir la campaña de Hugo Rafael Chávez Frías en el 98, la primera. La primera. Sí. Yo tuve el honor junto también a Roberto y otros amigos, Miguel Mejía, de conocer entonces ahí al comandante Chávez. Sí, bueno, esa visita nosotros la manejamos aquí y de ahí salió como resultado que yo me fuera a Venezuela a dirigir la campaña y eso hicimos. A partir de esa fecha, a la fecha actual, nosotros mantenemos haciendo trabajo para Venezuela en diferentes sectores y ámbitos. No solamente manejamos la campaña de Hugo Rafael, sino que además en el mismo momento manejamos la campaña de su padre, que entonces era candidato a gobernador por el estado de ellos, que es Barinas. Manejamos Irene Sáenz, después es Miss Universo, Alessi Navarro, Florencio Porra, Iván Colmenares. La lista pasa de los 20. Y en Panamá también. En Panamá hay muchas cosas, pero en Panamá ha sido un poquito indirecto. O sea, nosotros hemos sido, si cabe la expresión, asesor de asesores. O sea, en nuestro trabajo a veces se habla de lo que es asesoría al asesor o auditoría de campaña. Si la campaña se está realizando, hay alguna cosa como que no están produciendo todo lo que debe producir y se tiende a buscar a una gente que se entienda con un poquito más de experiencia o esa cosa, para que nos produzca un análisis, una auditoría de la campaña, en qué es que podemos estar fallando. En realidad, Rafael, ¿en qué consiste la labor de un estratega y asesor, digamos, de un partido o de una determinada candidatura local o nacional? La gente lo ve casi como el miembro del cuarto de guerra, que está urdiendo cosas tanto para afectar al otro como para aprovechar las fortalezas de su candidato o partido. ¿Qué son ustedes? ¿Qué articulan? ¿Trabajo sucio, trabajo limpio, manejo de encuestas? ¿Cómo? Para que la gente sepa de qué estamos realmente conversando. Perfecto. Primero, en la medicina
hay varias áreas, una de ellas es curativa, pero hay médicos que hacen aborto. Eso sería para mí el trabajo sucio en una campaña política. Yo no hago aborto, soy enemigo de eso. Entonces yo no hago trabajo sucio, como llaman. Yo sí hago contracampaña, porque si el contrario me está afectando en una línea comunicacional que él tiene, que yo digo, wow, me está afectando, me está haciendo daño, yo tengo que buscar la manera de destruir eso de algún modo, dentro de lo ético, dentro de lo profesional, dentro de lo legal. Y te puedo poner un ejemplo, porque he vivido muchísimo un ejemplo. En el año 2000, yo fui al estado Nueva Esparta, Isla Margarita, en Venezuela, a hacer un trabajo a favor de Irene Sáez, que me envió el comandante Chávez, todavía yo trabajaba para él. Y entonces, en Margarita se utiliza el término navegado para los que no son residentes en la isla. Ese tuvo que venir navegando, entonces eso es casi un extranjero allí. Irene no era de Margarita, era venezolana y por lo tanto igual derecho, como yo no puedo aspirar en La Vega o San Francisco de Macorís, yo soy dominicano. Claro. Entonces igual ella, pero era navegada en este caso. Claro. ¿Cómo manejaron ellos en términos comunicacional? El eslogan del competidor, don Goyito Boada, que era entonces, decía, primero los nuestros. Se refería al chauvinismo, sí, se claro, refería al de Margarita. Margarita, no me venga aquí con navegado. Y yo entendía que sí, que no estaba, porque el margariteño, el ñero, como se llaman ellos, es muy chauvinista casi, subirle su isla. Nosotros somos de aquí. Wow. Entonces, bueno, de esas cosas uno tiene que analizar, buscar la vuelta, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue que le agregamos 3 puntos. Y le pusimos, y si sobra, se lo damos al pueblo. Tuvieron que dejar de usarlo entonces a partir de ahí. A partir de ahí. Claro. Y eso es contracampaña. Eso es contracampaña, ahí no hay nada sucio. No, en absoluto. Sucio para mí es lo que yo invento de Guillermo, que es mentira, y la digo. Pero que yo digo que tú usas corbata roja. Eso es así. Es así, entonces, ese eslogan nosotros lo destruimos agregándole una frasecita y punto. Sí. Eso sí se hace. Entonces, respondiendo concretamente qué hace el estratego o asesor, lo primero que define es cuál es el escenario. Yo te voy a hablar de lo que hace el asesor, que se llama Rafael Césped, yo no sé qué hacen otros. Pero lo primero que yo hago es estudiar el escenario en el que me encuentre o en el que voy a trabajar. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Cuáles son los componentes? Y como particular estudio quién sea mi cliente, entonces. O sea, el mío es Guillermo Ricardo, bueno, yo voy a analizar a Guillermo Ricardo. ¿Qué tiene? Si sabe hablar, si no sabe hablar, sabe sentarse, sabe establecer un discurso, una conversación, sabe manejar el lenguaje o los lenguajes, etcétera, etcétera. Entonces yo voy a definir entonces más tarde cuáles son mis potencialidades, cuáles son mis debilidades. Manejar eso, cuando la comparo con el escenario, qué cosas tengo que buscar afuera o extra, o agregar, o quitar, o enmascarar. Y entonces se traza una línea política en términos organizacional primero. O sea, cómo nos vamos a organizar para sacarle eficiencia al tiempo y a los trabajos que se vayan a hacer. ¿Cómo me voy a capacitar para que esa capacitación me produzca mejores beneficios con lo que son mis entes de acción, es decir, los dirigentes, los militantes, los voceros? Y por último, ¿cuál es la línea comunicacional que voy a establecer con esa campaña en función de lo que tengo? Porque yo no te puedo poner a hablar a ti como yo pusiera a hablar a José Francisco Peña Gómez, porque tu vocerón no es ni parecido a ese. Entonces, esa característica lo que hago es apoyarme en lo que hay y ver de qué manera la potencializo. ¿Todo eso se puede explicar o se puede transmitir realmente a través de un libro, de un diplomado? ¿O hay un componente del perfil del verdadero y asertivo estratega y asesor político que en realidad no se compra en botica? No se compra en botica. Definitivamente eso es así. Yo cuando veo una pensum de publicidad, yo no sé cómo enseñar a pensar a una persona. O sea, ese ejercicio, yo pienso que tiene que venir en la materia prima un componente que esas carreras de asesoría, de estrategia, de publicidad, etcétera, lo que va a hacer es enseñarme a usarla, enseñarme a sacarle provecho y dotarme de unos elementos técnicos, porque por ejemplo, si yo hago un comercial, tú lo puedes hacer desde el punto de vista del texto, del copy, como llaman, muy bueno, pero ¿cuántas palabras
dependiendo de la conjunción, etcétera, debe llevar para que te dé el tiempo que tú requieres. Yo voy a hacer un comercial de 30 segundos. ¿Cuántas palabras es lo más que yo puedo tener dentro de ese texto para que me dé 30 segundos? Eso es técnico, eso no se puede aprender si no te lo enseñan. Desde el punto de vista de la tecnología y de los técnicos, que es una materia que tú dominas muchísimo, bueno, lo mismo, o sea, yo personalmente, si me traes un comercial mal editado, te lo voy a devolver. Pero por favor no me ponga a mí a editarlo, que va a ser un tollo, porque yo no sé manejarme desde el punto de vista del manejo de los controles. Yo visualmente digo, eso no sirve, en vez de 34 cuadros debe tener 41, por lo tanto se ve lento. Es decir, esas cosas yo las puedo manejar. Entonces, sí se enseña, sí hay diplomados. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy estableciendo un diplomado en Venezuela y uno en Miami que voy a impartir a través de una de mis empresas. Por lo tanto, allá van las personas dotadas, equipadas, interesadas o que trabajen ya esa cosa, digamos que si se quiera un poco especializarse. Pero lo ideal sería que haya un poco de materia prima pregenérica. Eso sería lo ideal. En otros términos, para usar el paralelismo así arbitrario, en un equipo de pelota todos van al home y batean, pero no todos pegan los jonrones ni batean 300, pero todos pasan por el home. Eso es así. En un equipo, porque una golondrina no hace verano, tiene que ser un equipo, porque yo te decía, yo puedo manejar algunas de las áreas de lo que nosotros llamamos herramienta básica para una campaña, pero hay otras que yo no la manejo, o por lo menos soy muy débil. Por ejemplo, en mi equipo de trabajo hay gente experta en oratoria, que son las personas que van y te enseñan cómo sacarle provecho a lo que tienes, a tu afonía, a tu no afonía, cómo evitarla, cómo usar el léxico, dónde cortar, aprender a respirar, que es una cosa fundamental. Te confieso, no te pongas en mis manos porque no vas a aprender mucho, porque esa no es mi área. ¿Ves? Y como eso, el lenguaje de los colores hablan demasiado, demasiado fuerte a veces hablan los colores por mal uso inadecuado, porque la gente confunde a veces que vestir bien es vestir caro. No tiene relación. Para no dar todos los tips, ¿dónde adquiere el público este interesante libro tuyo sobre estrategias de asesoría política, tus experiencias? Exacto, mis experiencias. El libro va a ser puesto en circulación el 16 de este mes, que comienza mañana. No está en librería aún, pero se está distribuyendo y a partir de la Semana Santa va a estar en prácticamente todas las librerías y va a estar a nivel de internet para la posibilidad de adquirirlo por esa vía también. En un minuto, que es lo que me dicen que ya nos queda, Rafael Céspedes Morillo, ¿qué particularidad podría presentarnos el escenario electoral del 2016? Una sorpresa. Hay espacio para una sorpresa. Salvo que componentes y componentes decidan seguir siendo sancocho y no consomé, entonces aquí puede haber sorpresa. Yo aspiro a que el país reciba, si fuese ese el caso, la mejor y no la peor, porque a veces se cuelan esas cosas. Sí. Si hay un momento en que estamos peleando por aquí, descuidamos el camino y una culebra se pasa por ese camino. Ojalá que no sea el caso. Ojalá, y ojalá es verde, y ojalá, bueno, pues cree también la sorpresa. ¿Cómo no? Gracias por invitarme. Fue un placer volver a encontrarme contigo. No, de hecho, la invitación no me incluía el placer de encontrarme contigo y así fue. Gracias de verdad. Gracias, Rafael. Un placer. A ustedes, amigas y amigos de esta cita cultural y del matinal, ojalá, del 4RD, yo les invito a que continúen con toda nuestra programación, que como ya hemos dicho, durante toda esta Semana Santa estará fundamentalmente dedicada al servicio público y fundamentalmente a ofrecer una programación que sea del interés y del agrado de ustedes desde el principio hasta el fin. Hasta mañana.